He sido el abogado auxiliante de la señora Rutilia Mendoza Ribeiro, ¿va? En virtud de que en una oportunidad, pues, ella adquirió un préstamo por 95,000 quetzales. Y lamentablemente lo que hicieron, va, que cuando compareció ante los oficios del notario Calixto Leonardo Maldonado Chiquín, le hicieron firmar una escritura traslativa de dominio, donde se decía que ella había vendido su casa. Pero a raíz de eso, de cuando ya los usureros, pues, porque se está hablando de una cuestión de usura, estamos hablando de que le están cobrando un 20% de intereses y le capitalizan los intereses, y así nunca va a salir. Entonces la ley es clara, ¿va? Que si se cobran intereses sobrepasados de lo que establece la ley y por personas que no están netamente autorizadas por la ley, que tienen registro correspondiente, se está cayendo un delito de usura. O sea que hay delitos que perseguir. Pero dejemos eso, sino que a raíz de eso, de que comienzan a hostigar a la señora, que le quieren quitar su vivienda, ella acude ante el Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente. Y precisamente es ahí donde llama la atención de este caso, porque con fecha 13 de marzo del 2020 se celebra una junta conciliatoria ante la Fiscalía Municipal de Sayachepetén del Ministerio Público, donde el señor Edwin Otoniel Gatica Huertas reconoce efectivamente de que la señora Rutilia Carmen Mendoza Ribeiro no le ha dado traspaso. Entonces dice él que él lo que le dio fue un préstamo a la señora. Yo le voy a leer parte de esa cláusula segunda de esta acta para que vean y que el pueblo pues se entere, la gente se dé cuenta de verdaderamente cómo son los hechos. ¿Por qué le digo esto? Porque después se comienzan especulaciones, dice, bueno, el abogado de la señora no hizo nada, que es lo que proceden a decir inclusive las autoridades que llegaron ahí presentes, que con un abuso de fuerza, abuso de autoridad y todo, ni siquiera lo dejan hablar a uno. Entonces eso está antiético, pues. Inclusive los derechos humanos están para resguardar y velar porque los derechos fundamentales del ser humano no sean violentados, y cuando las personas no tienen recursos, pues proceder a auxiliarlos, a darles su apoyo. Pero en este caso llama la atención que todo ha sido lo contrario. Pero vamos al punto segundo del acta, y dice literalmente, se da la palabra al señor Edwin Otoniel Gatica Huertas, quien manifiesta. Véase bien que ni siquiera fue la señora Rutilia la que le pidió el préstamo. Dice, a mí la señorita Dania Madrigal Mendoza, quien es hija de la señora Rutilia, fue que me pidió que le prestara dinero porque ella iba a ir a los Estados Unidos. La cantidad que le presté a la señora Rutilia fue de 100,000 quetzales exactos. 5,000 quetzales eran para pagos administrativos y en efectivo le entregué la cantidad de 95,000 quetzales exactos. Pero no cumplieron con lo que se había comprometido. Quiero que me paguen lo que me deben y les devuelvo los papeles de la casa de ella, porque en ningún momento me he querido adueñar de la casa de la señora Rutilia. Y no fue bajo engaños. Ella y yo habíamos hablado que me iba a dar en garantía de los papeles de su casa, que son las escrituras. Y como no me pagaron, entonces pasé a mi nombre la casa, porque ella no cumplió con los pagos, lo cual es contrario, porque 3 días después de que autorizaron la escritura traslativa de dominio, la mandan a inscribir al registro de la propiedad. O sea, no se había cumplido ni siquiera el plazo que ellos pactaron, porque debieron de haber pactado un plazo por el préstamo, porque ni siquiera suscribieron un documento donde había un préstamo. Si bien es cierto que la persona afectada, supuesto agraviado, dio una cantidad de dinero y de hecho le asiste el derecho de reclamar su dinero, pero no en las condiciones que se está dando, ni promoviendo un juicio de esta naturaleza, despojando a la señora de su propiedad. Y lo que llama más la atención es que la misma ley se está prestando, los mismos tribunales de justicia se están prestando cuando hay documentos fehacientes suscritos ante la Fiscalía Municipal del Ministerio Público que demuestran que no es así, mas sin embargo le dan trámite a una demanda sumaria de desocupación, en la cual también se presenta la respectiva oposición de esa demanda,
que se planteó con fecha 28 de agosto del 2020, porque el 17 de marzo del 2020, derivado de la pandemia del COVID-19, se suspendieron los plazos por la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y esos plazos pues fueron habilitados el 28 de agosto del año 2020. Entonces, en el momento que se presenta la contestación de la demanda, pues estaba dentro del plazo perentorio, dentro del plazo del emplazamiento para contestar demanda. Es decir, que ese periodo precluía el 29 de agosto del año 2020 y los plazos fueron habilitados por la Corte Suprema de Justicia el 28 de agosto del 2020. Y llama mucho la atención que la resolución que emite el órgano jurisdiccional competente, porque esto no es una sentencia, la emite el 24 de agosto del 2020. Es decir, que todavía los plazos se encontraban suspendidos por la Corte Suprema de Justicia. Mas, sin embargo, el juez jurisdiccional del ramo civil, todas las acciones, todas las defensas que se han planteado a favor de la señora, todo el tiempo las rechaza. O sea, llama mucho la atención, ¿ves? Porque todo lo que se plantea es rechazado. A raíz de que se da esa resolución que es contraria a derecho y que nos rechazan la contestación de la demanda y la interposición de excepciones, con la cual se demostraba que efectivamente la señora es un préstamo el que obtuvo, no que vendió su bien inmueble, pues como la resolución esa es violatoria a la ley, contraria a derecho, y que ese tipo de resoluciones no son apelables, se procede en tiempo también a presentar el respectivo recurso de nulidad por violación a la ley y violación del procedimiento, bajo los argumentos de las ordenanzas de la Honorable Corte Suprema de Justicia. ¿Pero qué sucede? Nuevamente el juez jurisdiccional vuelve a rechazar el recurso, en la cual pues ya como abogado auxiliante pues se queda uno sin argumentos ya para poder seguir el proceso, porque lo único que procede es el planteamiento de un amparo. Pero el amparo no es un recurso ordinario procesal dentro de este juicio sumario de desocupación que lleva el número 17028-2020-00165, oficial primero del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad, Delitos contra el Ambiente Civil, Laboral y de Familia del municipio La Libertad, departamento del Petén. Entonces, después de que es notificada la parte, pues hay 30 días para plantear el amparo. Pero el amparo ya es una garantía constitucional, es un proceso de amparo, es un proceso por aparte, no un recurso ordinario, a veces como mal se interpreta, que dice a veces que los abogados defensores o que la otra parte no hizo nada. Eso es mentira. Aquí, como ustedes podrán darse cuenta, se agotó todo el procedimiento, pero lamentablemente todo fue rechazado. ¿Por qué? Porque también todo el tiempo se fueron vulnerando los derechos de la señora y se estuvieron haciendo valer esos derechos. Pero lamentablemente este es problema del sistema, un sistema corrupto, podrido, etcétera, etcétera. Entonces así no se puede nadar contra la corriente. No sé qué es lo que está pasando, pero acá la señora, ya vino la orden de desalojo, pues se cumplió con darle cumplimiento a esa orden, pero ella todavía puede accionar, presentar un amparo, presentar un interdicto de despojo judicial, porque también existe ese procedimiento. Pero la decisión es de la señora, no es del abogado auxiliante. Lo que hace uno es asesorar, orientar, pero si la otra parte no quiere, entonces uno ya no puede hacer nada. Entonces, en términos precisos, ¿ves? Claros, eso es lo que ha sucedido totalmente con la señora. Es lamentable lo que está pasando, porque ella no vendió su casa, más sin embargo, pues la despojan de su casa, ¿no? Entonces, lo único que resta es decir uno va de que al buen chapín, como se dice, que Dios los bendiga. Porque yo como auxiliante de la señora,
dentro del proceso de ocupación de ese interdicto, de juicio sumario, perdón, que se planteó, agoté todos los recursos, todos los procedimientos ordinarios establecidos en la ley. Ahora el recurso de amparo, si yo ya no lo puedo plantear porque es la señora la que decide. Es como el interdicto de despojo judicial, es la señora la que decide. La ley es clara también, cuando no hay recursos, porque la señora dice, bueno, yo no tengo recursos para pagar abogados. Es clara la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, es que es al procurador de los derechos humanos que le corresponde auxiliar en esa materia, porque realmente sí están siendo vulnerados gravemente sus derechos fundamentales de la señora, como es su derecho de propiedad, pues consagrado en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque todo ese procedimiento, todo está viciado. Es lo único que yo puedo decir. Que hayan otras cosas de por medio que van y vienen, eso a mí no me interesa. Yo lo que hice fue auxiliar a la señora en base a los procedimientos que establece el Código Procesal Civil y Mercantil y nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, y lo que regula la ley del organismo judicial, porque esa es mi función como abogado cuando son requeridos mis servicios, ¿verdad? Pero como le digo, lamentablemente se dio esto. El procedimiento, como le digo, está viciado, pero como lamentablemente ahí se incurrió en un fraude total de ley, ¿va? Engañaron a la ley, utilizaron a la ley para despojar a la señora. Es lo que ha sucedido ahí. Pero así es nuestra querida Guatemala y es nuestro sistema el que es así. ¿Podría platicarnos un poco en referencia a esta situación pues que se está dando acá en el barrio del Pescador? Bienvenido. Claro, buenas tardes. Pues el motivo de lo sucedido es que aproximadamente más de un año, no tengo la fecha exacta, las señoras necesitaban de dinero. ¿Usted le recomendó a su defendido no dar declaraciones, licenciado? ¿Clic? Bueno, como podemos darnos cuenta, acá el abogado de la persona pues se le dio el derecho de poderlo entrevistar y que diera pues también a conocer su apreciación, pero lamentablemente pues el abogado defensor le indicó de que pues no diera declaraciones, como observamos en este lugar. De manera de reflexión para las personas quienes hacen este tipo de convenios, digamos, para que pues se evite todo este tipo de problemas, ¿cuál sería pues su consejo en un punto de vista como litigante en este caso, para que pues tengan presente los riesgos que puede correr este tipo de convenios que se pueden dar en determinado momento? Mire, la realidad es que hay un gran grupo de usureros a nivel nacional que se dedican exclusivamente a eso, pero las personas cuando tienen necesidad, ellas no entienden, aunque el abogado a veces les explique, mire, lo que tiene que firmar es esto, le dicen no, pero la persona que está dando el dinero les exige que traspase sus propiedades a nombre de ellos de una vez, y es ahí donde tienen que tener cuidado, porque después no tienen la capacidad para pagar, porque por eso se llama usura, porque cobran intereses súper elevados y le capitalizan los intereses todavía sobre intereses, que es prohibido legalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no va a poder solventar esa deuda.
Entonces tienen que tener mucho cuidado. Mucha necesidad pueden tener, ese es el consejo, a que mucha necesidad pueden tener, mejor que se aboquen a instituciones legalmente establecidas para que les den sus créditos, y si van a dar una garantía se le dan a una institución, pero es una garantía, no que estén traspasando sus bienes de una vez a nombre de esta clase de personas, porque como le digo, esto no solo está pasando acá, ni este es un primer caso que está pasando, esto es a nivel nacional y a cada rato está pasando. Entonces el consejo a las personas es que tengan cuidado cuando tengan necesidad de dinero, a quién le van a prestar dinero y qué documentos van a firmar para no caer en esto.